¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches. Hoy vamos por la cuarta y última parte del Valle del Yaqui y su potencial, y les doy la más cordial bienvenida a este segmento. Yo soy Jesús Huerta y desde este momento les agradezco mucho su atención. Hoy nos va a acompañar el ingeniero Rodrigo Bus Castelo, que viene con su punto de vista sobre este tema de tanto interés. Y le damos la cordial bienvenida. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jesús. Qué gusto que hayas venido y que nos dé chance de compartir esta última parte del Valle del Yaqui y su potencial. Claro que sí. Te he estado escuchando que hablas del término de revitalizar el Valle del Yaqui. ¿Qué te refieres con esto? Bueno, yo sí creo que necesitamos buscar la manera de generar mayor valor agregado en la disponibilidad de tierra que tiene el Valle del Yaqui. Y es muy importante la diversificación de cultivos, buscar nuevos cultivos, buscar nuevas opciones alternativas, y hay algunos ahí, hay algunos cultivos que se pueden impulsar o que pueden crecer. Caso específico, por ejemplo, el del espárrago, que fue traído aquí por Pablo Borges y ha tenido mucho éxito. Caso específico también que se puede impulsar la cuestión de la vid, que si se viniera la vid para acá, yo creo que sería un valor agregado muy interesante para el Valle del Yaqui. En eso también está trabajando Pablo. Está la cuestión del nogal, cosa curiosa, en Hermosillo se siembran 6,000 hectáreas de nogal. Para que te des una idea, Jesús, 6,000 hectáreas de nogal es agua suficiente para 1.200.000 habitantes. Tanto así. Tanto así. Y se siembra en un lugar donde se dice que no hay agua. Entonces, pero en el caso de estar sugiriendo aquí para el Valle del Yaqui el nogal, entonces quiere decir que según tus cálculos el agua iba a ser suficiente. El agua pudiera ser suficiente, obviamente se sustituye un cultivo con otro. Tenemos nosotros una situación del trigo, que es básicamente un monocultivo en todo el Valle del Yaqui. El algodón ya se nos fue, hubo unas épocas de auge del algodón que ya no volverán. Y entonces ahí el trigo te genera hasta cierto punto pues poca generación de mano de obra. Necesitamos mayor dinamismo económico. Por supuesto, el Valle del Yaqui pues ya no va a ser el sostén económico de todo Cajeme. Cajeme ha crecido en su población, el Valle del Yaqui no ha crecido en tierra, pero con ingenio, con trabajo y con esfuerzo, yo creo que se le puede sacar más potencial y más desarrollo al Valle del Yaqui. ¿Tú crees factible los frutales en el Valle del Yaqui? Por ejemplo, cítricos, por ejemplo. Hasta cierto punto. Y en el caso del nogal, pues también todo conlleva riesgos. Ahorita está creciendo mucho, el precio está muy bueno por la demanda de los chinos con la nuez, pero eso no quiere decir que siempre va a estar ahí. Los mercados de oportunidad se abren, pero también se cierran. Oye, en el caso del nogal, que no es el primero en estas partes que hemos tenido del valle que lo menciona, ¿tú crees que sea susceptible o factible que pequeños agricultores pudieran entrarle o solamente es para los grandes? ¿Cuánto crees que se necesita sembrar para que sea negocio? Bueno, en realidad no se necesita mucho. Lo que pasa es que te tarda 7 años en obtener el primer ingreso, y entonces muchas veces el pequeño productor no es capaz de soportar ese periodo de espera. Aquí por eso los pequeños y medianos productores, obviamente lo que ha hecho muy fuerte al Valle del Yaqui son las organizaciones de productores. Pero ahí, en los productores agrícolas, en las organizaciones, es muy importante por todos los medios buscar encontrar la honestidad y la transparencia en el uso de los dineros. ¿Por qué? Porque si los organismos sociales, por ejemplo, y de particulares también, entre particulares, no confían. ¿Las cooperativas serían esas? Sí, o sea, si hay algún caso de corrupción, por ejemplo, de algunas dirigentes, etcétera, hace tiempo ha habido, ahora hay excelentes representantes, por ejemplo, Plutarco, en la Asociación de Agricultores. La gente se repliega y tiende hacia el ultraconservadurismo, o sea, trata de arriesgar lo menos, y eso te hace que haya menos dinamismo. Los más afectados son los pequeños y medianos productores, porque son los que se necesitan estar organizados. Por eso en esta y en todas las pláticas anteriores que yo te he dicho, que la honestidad,
el esfuerzo, el trabajo y sobre todo, Jesús, ganar la confianza. Cuando hay confianza, la gente puede arriesgar. Si no se arriesga, entonces no hay dinamismo. Y las ventanas de oportunidad que se te abren en un momento dado en un mercado, igualmente se te pueden cerrar. El conservadurismo no es malo per se. El ultraconservadurismo tal vez sí. ¿Por qué? Si el conservadurismo va acompañado de una visión a largo plazo, como la que tuvieron nuestros antecesores en el Valle del Yaqui, se pueden hacer muchas cosas. Si tú tienes una visión de corto plazo y estás nomás cultivo tras cultivo, año tras año, pues entonces el desarrollo y el potencial del Valle del Yaqui no se va a lograr a carta cabal. Entonces, ¿crees que ese sea el factor, el conservadurismo, ser muy conservador? ¿Crees que ha sido lo que lo ha detenido un poco? Yo creo que es uno de los factores. En realidad, ¿qué más quisiéramos nosotros que aquí hubiera un banco agrícola que apoyara todos los esfuerzos de inversión y de crédito de los mismos productores? La capacidad de organización es vital. Hemos perdido mucho la capacidad de organización como antes tal vez se tenía. Entonces, es muy importante conservar la transparencia y la honestidad en el manejo de los dineros, porque una persona, un individuo, en lo individual puede invertir y arriesgar si tiene una base de capital sólida, pero aquellos pequeños y medianos necesitan la capacidad de asociación. Eso no lo debemos de perder en el Valle. Hablaste de una visión de largo plazo. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería tu visión a largo plazo para el Valle del Yaqui, por ejemplo? Pues mira, obviamente necesitamos mayor diversidad de cultivos. Diversidad de cultivos. Te puedo decir que, por ejemplo, la casa sombra, el cultivo del tomate, que hay mercados limitados, obviamente, 1 hectárea de casa sombra te genera el producto y todavía más la mano de obra que 50 hectáreas de trigo. Ah, sí. Así es. Y entonces, ¿en cuánto anda la inversión más o menos para 1 hectárea de casa sombra? Pues la tierra más $50,000 más o menos de la casa sombra, más el costo del cultivo, que pueden ser como $100,000. Pues la tierra prácticamente muchos ya la tienen, ¿no? Pues sí, nomás que la tierra ha subido mucho de valor y el valor de las rentas. Cosa curiosa, el valor de la producción no ha aumentado tanto, pero el valor de los terrenos agrícolas ha subido significativamente y el valor de las rentas también. Ahorita si tú quieres rentar para trigo son $10,000. Es difícil ganar dinero con eso. Entonces, ahora, obviamente el ciano, por ejemplo, ha hecho su labor de investigación, ha aumentado los rendimientos del trigo, ha aumentado los rendimientos del cártamo significativamente con la investigación, etcétera. A mí me gustaría que el ciano pues se metiera también a otros cultivos, como pudiera ser apoyar los esfuerzos individuales de la vid, del espárrago, de las mismas casas sombras, de la acuacultura incluso que se pudiera traer hacia el Valle del Yaqui, porque a mí me ha tocado estar en Vietnam, en China, están el arroz, los cultivos, en los canales, y también hay baza, hay tilapia, ¿la tienen en los canales o en recipientes especiales? En estanques. En estanques. En estanques. Ahí puedes tú jugar con el agua, reciclar el agua, utilizar los beneficios orgánicos que te dan esos cultivos, pero el margen es relativamente pequeño, entonces necesitas un proyecto integral donde incluya desde la formulación de los alimentos hasta la comercialización misma del producto. Muy bien, ahorita continuamos con este tema de sumo interés, el Valle del Yaqui y su potencial. Aquí regresamos en Diálogo Ciudadano. Muchas gracias, estamos de nuevo en esto que es Diálogo Ciudadano, en la cuarta parte del Valle del Yaqui y su potencial. También, antes de pasar con más preguntas para nuestro invitado de esta noche, le quiero recordar que tenemos nuestra fanpage en Diálogo Ciudadano, mega canal, para que ahí nos dé su opinión, sugerencias, críticas y demás. El teléfono en el estudio 169-2801, también, 169-2108, para que usted nos llame y nos informe y nos comente y sugiera. Estabas platicando de los procesos integrales que has visto en otros países en la cuestión del ciclo productivo.
Pero eso me suena muy interesante y de una manera muy social, como que incluye a diferentes sectores. Cuéntanos de esto. Pues sí, son proyectos muy sociales, pudieran ser proyectos muy sociales, en donde la persona que radica en el campo es el que cuida en un momento dado el estanque o las jaulas ribereñas en la presa, por ejemplo. Son proyectos muy sociales porque entonces la misma gente puede estar trabajando, pero necesitan ser parte de una organización mucho más integral, de donde venga la proveeduría del alimento hasta la comercialización en los mercados finales, que pueda ser la viga de la Ciudad de México. Entonces, ahí es donde radica la importancia de la honestidad y la transparencia para poder llevar a cabo esos proyectos integrales. Porque tú has visto, no sé si te ha tocado, pero hay muchos proyectos que se dicen productivos en donde se involucra el gobierno, pero en realidad no ves que duren 1, 2 o 3 o 4 años. A fin de cuentas acaban. ¿Por qué? Porque necesitamos enraizar los valores de los fundadores de este valle. La honestidad, el esfuerzo, el trabajo, la integridad. Si queremos nosotros hacer un resurgimiento del Valle del Yaqui, tenemos que regresar a nuestras raíces. Aquellas gentes que llegaron sin nada, muchos de Europa o de otros lados de la República, y pudieron formar un patrimonio, una familia, etc. Eso no lo debemos de olvidar. Regresar a las raíces, back to the roots. Hablaste del término social. A mí me gustaría conocer tu opinión respecto a todas esas familias, esos jóvenes, esos, ¿cómo les llaman? El encargado de las tierras, esa gente que vive en los campos. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cómo has visto que vive esa gente en los campos? Pues ¿son apoyados o no por las autoridades? La situación en el campo no está fácil. Ha caído mucho los niveles de convivencia en las comunidades agrícolas en el Valle del Yaqui. También el urbanismo ha caído, pero sobre todo hay casos muy lamentables. Por ejemplo, hay altos niveles de consumo de drogas duras en jornaleros en el campo. Eso es algo que se tiene que atender. Hay desintegración en muchos sentidos. Otra vez me regresa Pablo Borges, porque tiene un centro comunitario ahí en el 47 que debería ser ejemplo para todos. Y debería ser ejemplo para el gobierno mismo, de qué se puede hacer y cómo se puede hacer para mejorar la convivencia y generar alternativas adicionales de ingreso para la gente que vive en el campo. Sí lo comentó aquí y fue muy bien visto. Bueno, ahorita comentaste antes de llegar a ese punto que no sé si entendí muy bien, pero te lo replanteo. Tú dijiste que posiblemente el Valle del Yaqui ya no fuera suficiente para mantener la economía de Cajeme. Así comentaste. No, o sea, así es, sí. O sea, la población del Valle del Yaqui, pues la población de Cajeme ha crecido. Obviamente ya no dependemos totalmente de la agricultura. Pero pues sí, esas son nuestras raíces, y también el Valle del Yaqui pues tiene un peso sobre nuestra economía local. ¿Cómo las podemos potencializar? Podemos inclusive decir, habremos de inversión foránea como la hubo hace 60, 80 años al Valle del Yaqui para revitalizar esto, para que vengan a lo mejor ganaderos de Texas y puedan incorporar parcelas allí en el mismo valle. Se están aprovechando mucho los esquilmos, cosa que antes no se utilizaba. ¿Qué es esto? Los esquilmos es todo lo que dejas tú después de la cosecha de lo que andas buscando, como la gavilla del trigo, por ejemplo, o de la legumbre, etcétera. Y hay un caso, un ejemplo a nivel mundial muy interesante, que es Chile. Y en Chile hubo una conjugación del esfuerzo del gobierno, de un buen gobierno, con productores y con una visión a largo plazo. Eso es algo que no hemos podido nosotros implementar aquí en el Valle del Yaqui ni en México. ¿Está apoyando el gobierno al campo? ¿Hay buenas políticas pues para mira, los productores? Pues lo apoya a su manera. Por ejemplo, bueno, yo di clases de economía, por ejemplo. Y hay un concepto económico que se llama destrucción creativa. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces tienes que dejar lo pasado para que lo nuevo florezca. Muchas veces las políticas gubernamentales hacen que lo pasado permanezca y que no haya cosas nuevas. Si tú
continuamente estás apoyando lo viejo en vez de lo que tiene en un momento dado potencial, pues entonces no desarrollas. Estamos hablando, por ejemplo, apoyos a veces al precio, esos supuestos proyectos productivos, etcétera. El problema en los 50s, en los 60s, cuando se dio el boom del Valle del Yaqui, el gobierno era prácticamente inexistente. Sin embargo, don Miguel Alemán, un gran visionario en este país, hizo la carretera y hizo el sistema de presas, o por lo menos la presa de Loviachic. Ahí es donde el gobierno se debería de concentrar, en generar grandes obras de infraestructura que ayuden al desarrollo general de una región. Yo hace mucho que no voy al valle. ¿Cómo están los caminos vecinales? Totalmente descuidados. Yo te puedo decir, si nos regresamos a hace 50 años, tal vez estaban mejores en aquella época. Increíble. No podemos... pero había una participación de gobiernos locales, de la Comisión de Caminos Vecinales, de productores agrícolas, etcétera. Ahora no funciona así, no, únicamente... ahora todo lo concentra el gobierno, pero ve el nivel de decadencia que nos tienen. Eso es lo que pasa. Mientras más intervención del gobierno tengamos, muchas veces dejamos el compromiso de la sociedad a un lado. Ahí es donde le falla al gobierno. Todos los esfuerzos deben de ser bipartitas, tripartitas. No puedes hacer un lado al interés de la gente. La gente también debe de colaborar y debe de participar. Tienes una visión como que más social del gobierno, ¿verdad? Me parece. Pues sí, sí tengo una visión social, pero hay veces, lo básico para tener una organización social, te repito, necesitas ser muy honesto y muy transparente para que esas organizaciones sociales puedan permanecer. Hay un caso bien interesante con respecto, por ejemplo, al... Si quieres, ahorita nos cuentas, porque claro, tenemos un corte y nos parece interesante el tema. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es Diálogo Ciudadano. Le invito a que se quede, tenemos más información. Gracias por seguir en la sintonía aquí en Megacanal. Estamos muy contentos de contar con el favor de su atención en esta segunda semana del mes de agosto, en que según los pronósticos el calor va a ir declinando. De cualquier manera, mientras eso pasa, en el calor de la familia, le invito a que nos acompañe en Diálogo Ciudadano. Estamos en la cuarta parte del Valle del Yaqui y su potencial. Hoy nos acompaña Rodrigo Burs Castelo hablando del tema. Nos ibas a contar antes de ir al corte un ejemplo de equipo de trabajo tripartita o una visión amplia de trabajo. No, bueno, era otra cosa que me vino a la cabeza. Estaba pensando aquí en la gasolinera de Los Silos, que está por la Sufragio Efectivo. Okay. Ahí es bien interesante porque es una asociación de productores que ofrece su servicio al público en general, etcétera. Tal vez un poco conservadores, porque si tú ves las colas de la gente que está esperando, ahí lo interesante es de que la honestidad paga, ¿eh? Ahí, y yo dijera, ojalá, siempre que paso por ahí, yo digo, ojalá que pusieran 2, 3, 4 gasolineras esas y que le compitieran a los que no dan los litros completos. Eso es la honestidad, prácticamente lo que hace que haya tanta gente. Yo digo que sí, yo digo que la gente dice, aquí me dan el litro completo, aquí voy yo, y lo he hecho. Entonces, esos son los mercados que se te abren, y esas son las oportunidades que se te abren, pero que también se te cierran. Ahí el chiste es que las asociaciones para eso deben de servir, para que con ánimo, con esfuerzo, con honestidad y transparencia puedan impulsar este tipo de proyectos. Muy bien, ¿tú eres miembro del Movimiento Ciudadano por el Agua? Sí, desde sus orígenes. ¿Y cómo crees, la gente de Hermosillo no necesita esta agua? Esta agua del acueducto. No, pues ahorita te decía yo, por ejemplo, que crece y crece en el cultivo del nogal, que el nogal necesita en el verano 2,5 metros de cúbicos por hectárea. Estás hablando de más de tu tamaño. Eso es lo que ocupa de lámina de riego. Imagínate una alberca. Una alberca con 2,5 metros de profundidad. Eso es lo que se lleva el nogal. Lo que decía, 6,000 hectáreas de nogal es suficiente para dar agua a 1.200.000 habitantes. Imagínate tú, entonces, ¿qué argumento es eso de que la gente... Y eso está en la costa de Hermosillo. Y si vas tú para allá, para Pesqueira, vas a ver cultivos nuevos, recién establecidos. Pero recién establecidos, donde dicen que les falta agua. Es una incongruencia. Entonces,
la cuestión del tema del agua aquí es muy interesante, porque ya está construido el acueducto, espero que logremos pararlo, mas sin embargo, lo que no debemos de permitir es que la gente, los productores, la población de Cajeme caiga en el desánimo, como cayó en el desánimo en la expropiación del 76, los productores que les quitaron las tierras. Eso afecta mucho. ¿Por qué? Porque no inviertes, porque no arriesgas, porque no participas. Eso es lo importante, no caer en el desánimo. Pase lo que pase, nosotros tenemos que siempre mirar para enfrente, con optimismo, con esfuerzo y con ganas. Como te digo, como los pioneros y fundadores de este valle siempre tuvieron esa visión. Oye, pero lo mismo tú y Pablo Borges han recomendado el nogal en el Valle del Yaqui. No tendría posiblemente malas consecuencias para la distribución del agua. ¿No? Que más adelante estén peleando el mismo Cajeme entre agricultores y ciudadanos. No, todo debe de tener un valor. Todo debe de tener un valor. Obviamente, pues el primero que debe de tener agua es la población. Y ojalá esa receta pues la aplicaran también en Hermosillo, porque tandean a la gente y los cultivos agrícolas de la costa de Hermosillo tan campantes. Has hablado también en tus entrevistas, nos has comentado sobre el mito de la industrialización. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, es un tema hasta cierto punto que pudiera ser debatible, ¿no? Pero en realidad no sé si has escuchado tú en pláticas de que tenemos que industrializar los productos del Valle del Yaqui, para que entonces te genere mayor nivel de empleo, etcétera. Yo creo mucho más que debemos de impulsar la diversificación de cultivos, claro, con la condicionante de los mercados. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, aquí de lo que se siembra de trigo, prácticamente todo se siembra de trigo, todo el Valle del Yaqui, y son trigos duros que pueden servir para las pastas o para insumos pecuarios, para la porcicultura, digamos. Entonces, en realidad, los centros, si tú quisieras moler, una planta, un molino, no te genera más de 300, 400, 500 empleos para 1 millón de toneladas casi. Entonces no te va a generar gran cantidad de mano de obra como se supone. Y los procesos posteriores de industrialización, llámese galletas o pastas, están cada vez, obviamente, por cuestiones de flete, logística y distribución, más cerca de los lugares de consumo. Lo que debemos de hacer, gracias a Dios, tenemos Agamés aquí, tenemos Amaseca, tenemos los molinos estos. Lo que debemos de hacer es que conservarlos y cuidarlos y atenderlos, los que ya están aquí. Al consumo local. No, a las empresas locales, a las empresas, a los funcionarios, a conservar por todos los medios las bases, las fuentes de trabajo, y necesitan ser debidamente atendidos. ¿Y tú crees que lo están atendiendo bien? Pues yo creo que debe de haber más cercanía, entre el gobierno y funcionarios importantes, la sociedad. Debemos de recibirlos, conocerlos, abrirle las puertas de nuestra comunidad cuando vienen gente de fuera. Ahí yo creo que tenemos todos el compromiso de atender a toda esa inversión si queremos más inversión. Pero la industrialización te va a llegar, no creas que te va a generar muchos empleos. Eso es lo que yo digo. Ese es el mito. Por eso le llamas el mito. El mito es de que con 500, 800 empleos realmente no se resuelve. Pues no va a resolver. Cada empleo es muy bueno, pero no va a resolver nuestras circunstancias. Si tú tuvieras que pedir un apoyo económico, ¿en qué lo utilizarías? Si tuvieras esa posibilidad, Rodrigo, ¿en qué lo aplicaría? Suponiendo que no tuvieras y tuvieras que pedirlo prestado. Pues yo podría ver, por ejemplo, esto que te digo del sistema de integración desde los alimentos porque yo me dedico a la acuacultura, no me dedico a la agricultura, yo no siembro ni un hectárea, bueno, tengo ahí una pequeña huerta en mi casa, pero sí me dedico a la acuacultura. Yo creo que es un proyecto interesante y viable que se puede hacer, llevar desde la producción de alimento para los animales, para los pescados, y llevarlo a su mercado, incorporando sistemas de producción y de organización de productores pequeños que atiendan esos estanques. Mi amigo,
el tiempo se ha terminado. Te agradezco que hayas venido y estoy seguro que temas como este podrían ser muchas más partes, pero con esto concluimos la cuarta parte del Valle del Yaqui y su potencial. Hoy estuvo con nosotros el ingeniero Rodrigo Burs Castelo. A ustedes los invito a que se queden en Megacable. Muchas gracias por haber venido y estamos pendientes para las próximas invitaciones y les invito a que se queden aquí en el 210 de Megacanal para que siga con las noticias y muy buenas noches a todos ustedes.